Miren, a principios de la semana pasada, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, cuestionó a la Organización de Estados Americanos, OEA, exponiendo sus debilidades frente a la cuasi permanente crisis político-social en Haití, en una reunión que sostenía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, donde se debatía sobre los recortes presupuestarios del Departamento de Estado y el financiamiento de organismos multilaterales. Allí, en esta reunión, Marco Rubio hizo las críticas sobre el organismo regional multilateral y decía que la acción que realizara la OEA respecto de Haití no tenía que depender exclusivamente de Estados Unidos o el inactivo Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas. En estas declaraciones, Marco Rubio habló que los países del continente americano deberían de tener una acción más responsable, asumir un rol más activo para ayudar a resolver la crisis haitiana, la situación en que se encuentra Haití en los últimos años. Con estas declaraciones, el canciller Marco Rubio puso en evidencia una vez más a nuestro entender la fragilidad institucional que arropa a ese organismo continental. Es que si la OEA no puede responder, no puede dar solución a una catástrofe en su región, de verdad que no sirve para nada. De alguna manera, eso fue lo que dijo el canciller de Estados Unidos, Marco Rubio, en esta audiencia del Comité de Relaciones Exteriores. Y de alguna manera, si nosotros no conociéramos el historial de Estados Unidos y la misma Organización de Estados Americanos con su tradicional secretario general adverso a los intereses dominicanos, uno estaría de acuerdo con Marco Rubio y diría que, caramba, estamos avanzando. Pero es muy probable que el canciller estadounidense olvidara que la OEA ha sido siempre una punta de lanza de Estados Unidos. Bueno, en el pasado, el gobierno cubano lo designó como Ministerio de Colonias de Estados Unidos, porque las únicas acciones que prosperaban eran las estadounidenses. Y vemos ahí cómo Luis Almagro, un tipo opaco y sin grandes luces sobre los problemas latinoamericanos, fue reelecto para un nuevo periodo, cumpliendo 10 años al frente de ese organismo, que de ahí es parte de lo que explica el distanciamiento de América Latina y Estados Unidos por la actitud y las acciones de este señor que podríamos llamar enemigo de República Dominicana, porque siempre en la situación de crisis que vive Haití, siempre ha estado al lado de Haití, pero no al lado de buscar soluciones, sino al lado de golpear a República Dominicana, siendo que República Dominicana es el único estado, el único país, la única sociedad que hasta ahora ha ayudado a Haití incondicionalmente a través de los años y a través de todas las desgracias que han golpeado este empobrecido país. Un día después de que estas declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, salieran en la prensa internacional en la sesión especial de la Organización de Estados Americanos de alto nivel sobre la crisis de seguridad en el vecino Haití, las autoridades haitianas allí presentes declararon que el tráfico de armas y de drogas a ese país está siendo alimentado
por redes criminales con el apoyo de Estados Unidos, República Dominicana y Colombia. Jean-Michel Moïse, que es el ministro de Defensa de Haití, dijo que la crisis de seguridad de Haití no era exclusivamente el producto de factores internos a aquel país, sino que también tenían una parte muy importante en grupos criminales transnacionales que cruzaban las fronteras entre ambos países. Incluso las autoridades haitianas hablaron de que la crisis que hay en Haití no afectaba a la región. O sea, que lo que hemos venido diciendo tradicionalmente no es cierto. Hemos todo venido fabulando sobre la crisis cuasi permanente que hay en Haití y la potencialidad que tiene. Ese señor ministro de Defensa, Jean-Michel Moïse, pues decía que eso no impactaba en la región, no había problema. O sea, los impactos que estamos teniendo en República Dominicana, eso no existe. Eso es mentira del gobierno dominicano y de la sociedad dominicana. No estamos siendo impactados con los flujos incesantes de inmigrantes indocumentados hacia la República Dominicana y el intento en ocasiones de elementos de estas bandas cruzar la República Dominicana. En el universo del señor ministro de Defensa de Haití, Jean-Michel Moïse, esto es una inventiva dominicana porque eso no existe. La crisis cuasi permanente que hay en Haití no afecta a la región. Y hemos advertido por aquí constantemente que si no se atiende la crisis en Haití, esta podría traspasar la frontera y llegar a la República Dominicana. Y si desestabilizamos República Dominicana, vamos a desestabilizar entonces la isla completa y esto tiene un fuerte potencial impacto para desestabilizar no solo ya el Caribe, sino el Caribe, Centroamérica y toda la América entera. Por lo tanto, de verdad que no sabemos dónde ha estado en los últimos años el señor ministro de Defensa de Haití, Jean-Michel Moïse, cuando se despacha con estas declaraciones de que nosotros somos responsables de los flujos de armas, que somos responsables junto a Colombia y Estados Unidos de la crisis que hay allí y que esa crisis no impacta, no afecta a la región. Miren, uno, señores, tiene que ver cosas, porque todos sabemos la realidad de esta crisis. Hemos hablado, esta plataforma y otras muchas han hablado permanentemente de esta crisis y qué la ocasiona, qué la ha ocasionado, que es una crisis que nace desde los mismos orígenes de la revolución que dio como resultado aquel estado, el estado haitiano. Y que esa crisis permanente se exacerbó tras la muerte de Jovenel Moïse, el presidente Jovenel Moïse, en el 2021, porque los políticos, las élites haitianas tenían grupos paramilitares para su protección de ellos, ¿verdad? Incluso el mismo presidente Jovenel Moïse, hemos hablado de acá de los nexos entre Jovenel Moïse y Jimmy Cherizel y el G9, tras retirarle el apoyo el partido de Calais de Michel Martelly al presidente Jovenel Moïse, un hecho esto que fue lo que coadyuvó a que lo desaparecieran de este sistema de cosas. Y así, tras el fallecimiento de él, pues estas bandas tomaron mayor principalía, empezaron la rivalidad por el territorio y hoy ocupan casi el 85% de la capital de Haití, Puerto Príncipe, y están intentando expandirse al resto del país. Algo que es muy preocupante para todos, porque esto podría dar con la internacionalización del conflicto. Al expandirse a otras regiones del país, pues sería una mayor presión ya no solo sobre Puerto Príncipe, sino sobre otras ciudades del vecino país, lo que presionaría
un mayor flujo migratorio hacia otros países de la región, pero principalmente hacia República Dominicana, que es el país con el cual tiene continuidad territorial a través de la frontera dominico-haitiana. De su lado, hasta el lunes, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el señor Luis Almagro, de triste recordación para los dominicanos, no desaprovechó la oportunidad para enfilar sus cañones sobre República Dominicana y acusar al Estado y al gobierno dominicano de violar todos los tratados y normativas internacionales que se refieren a los inmigrantes, al deportar mujeres embarazadas y mujeres lactantes, violando los derechos humanos hacia Haití. Y fíjense, como si actuaran en parejas asociados contra nuestro país, República Dominicana, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití, expresaron preocupación por actos xenófobos contra la comunidad haitiana en República Dominicana. Y en un comunicado instruyeron al embajador de Haití en la República Dominicana, el señor Fritz Lonchan, para que desplegara personal diplomático y consular en Dajabón y en Bávaro para organizar repatriaciones voluntarias de ciudadanos haitianos y exigir a las autoridades dominicanas el respeto de los derechos humanos de los haitianos en los procesos de deportación de ciudadanos indocumentados que están realizando las autoridades dominicanas. Señores, miren, esto es tremendo lo que está ocurriendo, porque tenemos que quedar claro en algo. La expulsión de un ciudadano indocumentado es un acto que tiende a ser humillatorio. Cuando usted está en un país indocumentado y lo detienen y proceden a su deportación. De hecho, no se deben tolerar abusos, no se deben, pero es un derecho del Estado que está haciendo la deportación y no es un dechado de virtud. De verdad que no. Debemos estar claros en eso. No es un dechado de virtud donde pueden ocurrir muchísimas cosas. Es como decía el director general de migración, el general Luis Ballester. Él decía que y le decía muy bien en la entrevista, que debía recordar que cuando se va a apresar a una persona para deportarlo, no es con florecita. Él no lo decía con esta palabra, te lo pongo yo. No es con florecita para graficar el momento. Y que por lo general estas personas o salen corriendo o enfrentan a las autoridades. Por tanto, el agente debe someterlo a la obediencia para arrestarlo, llevarlo a los centros de acopio para su deportación. Y usted sabe que en esos procesos, países desarrollados como Estados Unidos o en la misma Europa o más cercano aquí en Bahamas, Costa Rica, en la misma Cuba u otros países, Chile, Brasil, Panamá, que han tenido que estar deportando haitianos y otras nacionalidades, hay momentos que hay exceso, precisamente porque a veces estos indocumentados responden con violencia y la autoridad tiene que someterlo a la violencia. Entonces, no podemos pensar que en esos momentos los agentes van a actuar como carmelitas, mostrando flores. No, porque tienen que hacer cumplir la ley y sobre todo garantizar la soberanía y la seguridad nacional. Por tanto, están investidos de la autoridad estatal, de la autoridad del Estado Dominicano para hacer valer la seguridad nacional. Y por tanto, lo ideal es que sea dentro del marco del respeto de los derechos humanos, dentro del marco de la dignidad humana. Pero
sabemos que se cometen ciertos excesos, que no es la generalidad, son las excepciones. Y bien, lo que pueden hacer las autoridades dominicanas cuando se ven estos casos es iniciar las investigaciones del lugar y repartir responsabilidades como corresponda. Pero no podemos satanizar el proceso de deportaciones. Al contrario, cada ciudadano dominicano debe apoyarlo. En eso debemos estar claros. Este no es un asunto de verlo que tú eres rojo, que eres blanco o que eres azul, que eres PLDista, que eres a Fuerza del Pueblo, eres PRMista o eres PRDista. No, en este caso somos dominicanos. Y las acciones que tomen las autoridades en ese sentido correcta debemos de apoyarlas. Y las que creemos que no lo son así, no vamos a viralizarla en las redes, no. Busquemos los mecanismos institucionales para hacer saber que no estamos de acuerdo con ella. Pero no vamos a utilizar herramientas para darle municiones a los rivales y enemigos tradicionales de los dominicanos para que nos destruyan con esa misma, para que nos golpeen por aquello de que la mejor cuña es la del propio árbol. Entonces, si dominicanos atacan a los dominicanos en lo que tienen que hacer, ¿a dónde vamos a llegar? Sin embargo, aquí debo reconocer y felicitar la participación y las palabras de la señora embajadora de República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos, la señora Mayerly Cordero Díaz, quien expresó la preocupación y la posición de República Dominicana, y al final de esta entrega le voy a pegar las palabras, el corto con las palabras que la señora embajadora Mayerly Cordero Díaz expresó en la sesión especial de la Organización de Estados Americanos, la sesión especial ante la crisis de Haití. Era una sesión para altos representantes. Por su parte, en la semanal, que es el programa con la prensa, los medios que realiza el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, todos los lunes, el presidente Luis Abinader dijo que, como siempre, la actuación de las autoridades haitianas era una evasión de su responsabilidad. El presidente dijo que la evasión de responsabilidad de las autoridades haitianas ya era característica de culpar a los demás y específicamente a la República Dominicana de sus problemas clásicos, de sus problemas recurrentes, porque todos sabemos que le pica un poquito a alguien en Haití, es República Dominicana. Pasa algo en Haití, es República Dominicana. Todo lo que ahí ocurre es República Dominicana. Y la verdad es que República Dominicana ni produce armas, ni produce drogas, y no hay una política oficial, una política estatal del gobierno dominicano en apoyo a estos flagelos, en apoyo a estas bandas criminales que azotan Haití y provocan los flujos incontrolables de indocumentados de ese país hacia la República Dominicana, presionando los servicios en nuestros hospitales, en nuestras escuelas. Es terrible, en nuestras instituciones de ayuda social. Y bueno, ya lo vemos que han copado la sociedad. Ya no solo vienen a trabajar en construcción y agricultura, no. Ya están en la región de hoteles, están en los condominios aquí, ya desplazaron a los vendedores populares, los fritoleros, ya la mayoría de las frituras que usted encuentra en el Distrito Nacional son regenteadas por haitianos. Y yo les recomiendo a ustedes que se acuerden lo que hacía François Macanda en Haití, uno de los precursores de la Revolución Haitiana, y que ya en una entrega hablamos por acá. El señor que era sacerdote vudú y era especialista preparando venenos. Preparaba unos venenos especiales para que las que trabajaban en las casas de los amos blancos los envenenaran. Y ya ustedes vieron lo que hizo una ciudadana el día pasado, que envenenó a cerca de 40 pandilleros. Entonces yo exhorto a esos dominicanos que no tienen miramiento y van a esta fritura, que lo piensen dos veces, ¿verdad?
deben pensarlo bien. Sí. Y es que, señores, Haití o las autoridades haitianas sangran por su herida, y cuando hablo de esto me refiero a la élite y a las autoridades haitianas. No ese pueblo llano, muerto de hambre que está ahí, que lo que está es buscando cómo sobrevivir para ellos y sus hijos comer. No me refiero a eso, me refiero a la élite y al gobierno. Se quejan porque desde el año 2021 el gobierno dominicano asumió la tarea de denunciar por el mundo la expansión de la crisis en Haití, lo que en su momento el presidente Abinader llamó la somalización de la crisis haitiana, haciendo añicos en la institucionalidad de aquel país, haciendo añico cualquier requicio de esperanza de poder reconstruir ese pueblo, e incluso advirtiendo a la comunidad internacional sobre la profundización de la desinstitucionalización de aquel país y la expansión de esa crisis permanente, que ya no solo era una amenaza a la sociedad haitiana, sino que era una amenaza a la sociedad dominicana, que ya le estaba afectando de manera visceral y corría el riesgo de desestabilizar la isla y desestabilizar el Caribe si lo dejábamos, desestabilizar Centroamérica y toda la América en sí, porque al final, si hay una desestabilización, va a terminar afectando también a Estados Unidos. Entonces, es importante, señores, que estemos claros en todo esto, que estemos claros en lo que se ha hecho. Todos los gobiernos dominicanos son culpables, todo a través de la historia, porque han permitido esto por una cosa o por otra. Pero también hemos de reconocer que por primera vez se está tratando de coger el toro por los cuernos. Todos son responsables, todos, pero debemos reconocer y apoyar los esfuerzos que se están haciendo ahora mismo. Si vemos que se cae en lo mismo de siempre y no hay avance, pues nada, debemos volver otra vez a atacar y criticar duramente. Pero ahora mismo tenemos que estar ojo visor, esperando las reuniones del Consejo Económico y Social que se anunciaron y las discusiones sobre la estrategia que se va a implementar ante la crisis. Pero además, la implementación de la misma, con lo que ya se están aplicando los 15 puntos y todas las otras medidas que ha tomado el gobierno dominicano, donde se ha visto el descenso en los hospitales, un descenso en el flujo de inmigrantes en la calle. Entonces, es bueno que eso se profundice, aprobando esa estrategia que van a conformar en estos días los representantes del gobierno y de los 3 expresidentes vivos de República Dominicana, que van a mandar cada uno 2 comisionados para reunirse con 2 comisionados del gobierno y empezar a delimitar esa visión compartida de cómo impacta la crisis político-social y económica de Haití en la República Dominicana y las acciones a emprender para mantener y garantizar la soberanía nacional. Llena de satisfacción que el presidente Luis Abinader dijera que su función es garantizar la seguridad nacional de la República Dominicana. Bueno, estamos contentos con eso. Y el pueblo tiene que estar ahí vigilante, para que eso sea así, se cumpla. Para República Dominicana, acompañar a Haití en la superación de esta crisis no es solo una prioridad y un asunto de seguridad nacional, es una necesidad humana, histórica y geográfica. La estabilidad y la seguridad de Haití son inseparables de la estabilidad y la seguridad de mi país y de la región. La crisis en Haití afecta directamente a República Dominicana, lo que ha llevado a nuestras autoridades a tomar medidas excepcionales en la frontera para proteger la seguridad y estabilidad de nuestro territorio. Esto lo hacemos con la responsabilidad de proteger a nuestra nación, pero también con la esperanza de que la comunidad internacional responda y apoye los esfuerzos hacia una paz duradera en Haití. Reiteramos el llamado de redoblar los esfuerzos conjuntos y cumplir con los compromisos asumidos por la comunidad internacional para hacer frente
a la grave situación humanitaria, económica y de inseguridad que viven los vecinos haitianos. La lucha contra el crimen organizado transnacional debe ocupar un lugar central en este esfuerzo. La violencia que sufre el pueblo haitiano está directamente vinculada al accionar de las bandas criminales que trafican con armas, personas y bienes ilícitos. Solo a través de una coordinación efectiva y sostenida entre las autoridades de Haití y la comunidad internacional se podrá hacer frente a estas amenazas hasta eliminarlas. En el caso de República Dominicana, hemos venido fortaleciendo nuestras capacidades institucionales para combatir el tráfico ilícito de armas, un fenómeno particularmente preocupante en Haití, donde las armas circulan con alarmante facilidad. En ese sentido, destacamos el gran trabajo que viene realizando con la OEA en el marco de la hoja de ruta de Centroamérica y República Dominicana para prevenir el tráfico y la proliferación de armas, municiones y explosivos, la cual ha servido como un marco estratégico para orientar nuestras acciones nacionales en este ámbito. No obstante, reconocemos que los esfuerzos individuales no son suficientes. La gravedad de la crisis en Haití requiere un compromiso más sólido de parte de la comunidad internacional, especialmente en términos de recursos técnicos y financieros. También creemos firmemente que la OEA puede asumir un rol más activo tanto en el seguimiento de la situación como en la facilitación de iniciativas de apoyo a las instituciones haitianas. Aprovecho para agradecer a la subsecretaria Feinstein por reconocer el liderazgo y solidaridad de mi país para mantener la atención de la comunidad internacional sobre la situación en Haití. Finalmente, si bien queda mucho por hacer, es importante reconocer que se han dado pasos positivos. Existen avances concretos en materia de cooperación, en la voluntad política y en el compromiso regional. La clave ahora está en no detenernos y seguir trabajando con firmeza y solidaridad para lograr una Haití segura, estable y con instituciones fortalecidas. Muchas gracias. Si llegaste hasta aquí, te doy las gracias. Y para saber que llegaste hasta este punto, te agradecería que colocara la palabra seguridad nacional en la cajita para esos fines, ahí en la descripción del video. Usted pone seguridad nacional, con eso nosotros sabemos que usted vio el video completo. Pero además, ahí mismo colóquenos su comentario con su opinión de lo que usted piensa acerca de estos temas tratados. No tiene que ser exactamente lo que nosotros pensamos, porque ahí no hay chiste. La idea es que usted ponga su propia idea, la que usted considere que puede ser divergente, para ampliar el horizonte de perspectiva que tiene el tema. Pero igual, si usted cree que amigos o contactos suyos o grupos en que usted participe les puede interesar este tipo de contenidos, pues compártaselo e invítelo a suscribirse a nuestra plataforma. Y si usted que nos ve aún no se ha suscrito, porque en el algoritmo podemos ver que hay muchas personas, una mayor cantidad que no está suscrita, ve nuestros programas, pero no está suscrito, pues le pedimos que se suscriba a nuestra plataforma para así poder seguir creciendo y construyendo este espacio de reflexión firme y libre que persigue el conocimiento. Nosotros nos veremos en una próxima historia.